Olá, hermanos, bendiciones, bienvenidos al Seminario Teológico Talmid. Estamos en la clase número 6 de vida devocional y hoy día nuestra clase va a tratar del tercero pilar de la vida devocional, que es exactamente el estudio y la meditación de la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, nos estamos refiriendo a la palabra inspirada por Dios, conforme está escrito en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. La Biblia es un libro especial y único, ya que no existe libro igual que la Biblia. Este libro ha sido atacado a través de los años por muchos hombres quienes han querido deshacerse de la palabra de Dios, conforme también Jeremías 36:1 habló de esto. Sin embargo, este libro inspirado ha sobrevivido a todos estos ataques y continúa siendo de gran utilidad espiritual para todos los que la leen y ejecutan la voluntad de Dios. La Biblia tiene poder para salvar nuestras almas, de acuerdo con Santiago 1:21. Tiene poder para prepararnos para toda buena obra. Palabras de Pablo a 2 de Timoteo 3:17. Tiene el potencial para alimentarnos adecuadamente. Tiene el poder para asistirnos a vencer las tentaciones. Tiene poder para producir felicidad a nuestras vidas. Así que la Biblia es un libro especial y como ella no hay otro libro. Estudiar la Biblia no es una opción entre muchas, sino un mandamiento divino de parte del Creador de los cielos y la tierra. Los siguientes pasajes son dados por Dios para que aprendamos que el estudiar la Biblia no es una opción, sino un mandamiento. El apóstol Pedro, en su segunda carta, manda a los cristianos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo manda a Timoteo a que se presente delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, o que maneja bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo, aún escribiendo a la iglesia en Colosa, les exhorta a que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. El cristiano entonces debe estudiar la Biblia para evitar el ser destruido, como dice Oseas 4:6, que claramente el Señor habló por medio del profeta que el pueblo estaba siendo destruido porque no tenían conocimiento, les faltaba conocimiento. Pero ¿qué conocimiento? Exactamente el conocimiento de la palabra de Dios. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue destruido porque rechazaron el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice que el pueblo fue llevado en cautiverio por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Si no crecemos en el conocimiento de la Biblia, Satanás tendrá éxito devorándonos. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Y qué es la verdad? La verdad es exactamente la palabra de Dios. Cuando conocemos esta palabra, somos liberados, somos libertados, somos transformados y el diablo no puede nos esclavizar, nos oprimir y nos engañar cuando conocemos esta palabra. Y cuando no la conocemos, es exactamente lo que el diablo hace. Esclaviza a las personas, engaña a las personas y las personas caen en las trampas del enemigo exactamente porque no conocen la palabra de Dios. El cristiano debe estudiar la Biblia para vencer las tentaciones de Satanás. La única manera de cómo podemos vencer al enemigo es por medio de las Escrituras, las cuales son descritas como la espada del Espíritu. Jesucristo pudo triunfar sobre las tentaciones del enemigo por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Si el cristiano ha de vencer las tentaciones del enemigo, el tal debe utilizar la palabra, la espada que Dios le ha dado en las Escrituras. El campo de batalla del enemigo es nuestra mente.
Por esta razón es imperativo que guardemos nuestro corazón y que lo llenemos de la palabra de Dios. La Biblia dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, si deseamos vencer las tentaciones y todo más, debemos estar llenos de la palabra de Dios. Cuanto más la palabra de Dios está en nuestra mente y nuestro corazón, cuanto más llenos estamos de esta palabra, más fácil vamos a vencer las trampas del enemigo. El cristiano debe estudiar la Biblia para conocer más y más a deidad, o sea, a Dios. Dios desea que le conozcamos más y más cada día. La única manera de cómo podemos conocer más acerca de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, es por medio de la revelación que nos ha sido dada por medio de las Escrituras inspiradas por Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para presentar una defensa lógica y clara de la deidad de Cristo, la existencia de Dios, la inspiración de las Escrituras y la obra del Espíritu Santo? ¿Y por qué no estamos preparados? Exactamente porque no leemos, no estudiamos, no meditamos en esta palabra. La única manera de poder estar preparados para presentar una defensa adecuada es por medio del estudio diligente de la palabra de Dios. Incluso Pablo dijo que la palabra debe habitar ricamente en nuestros corazones, debe habitar abundantemente en nuestros corazones. El cristiano debe estudiar la Biblia para estar muy bien preparado para enseñar el evangelio a toda criatura. Una de las razones por las cuales muchos miembros del cuerpo de Cristo no se atreven a evangelizar es porque no están adecuadamente preparados para impartir de una manera lógica las buenas nuevas de la salvación. Debemos estar siempre preparados para enseñar el evangelio a todo mundo. Si usted no toma en serio el estudio de la Biblia, entonces no podrá predicar el evangelio de una manera clara. El cristiano debe estudiar la Biblia para conocerla desde Génesis hasta Apocalipsis. No es conocer algunos versículos, algunos pasajes, algunas partes. Debemos conocer toda la Biblia. Esto significa que debemos estar muy bien educados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Algunos cristianos dedican más tiempo para otras cosas que para leer la Biblia. Dios nos manda meditar en su palabra. Existe una gran diferencia entre estudiar la Biblia y meditar en la Biblia. El estudio es para conocer, enseñar y presentar la razón de nuestra fe. La meditación es para provecho personal, para alimentar el alma, para disfrutar de los manjares celestiales. Entonces observamos aquí que hay dos cosas distintas. Una es estudiar y la otra es meditar. ¿Cuál es más importante? Las dos son importantes. Necesitamos estudiar porque somos llamados a enseñar, a presentar la razón de nuestra fe, a predicar el evangelio. Y solo podemos hacerlo si conocemos lo que está en la Biblia. Y también necesitamos meditar porque es exactamente por medio de la meditación que el Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida personal, va a cambiar nuestra naturaleza, va a cambiar nuestros pensamientos, va a cambiar nuestros sentimientos y va a nos conformar con la imagen de Cristo. La meditación de la palabra de Dios va más allá de un simple estudio o lectura de la Biblia. Según los diccionarios, la palabra meditar procede del latín meditatio y hace referencia a la acción y efecto de meditar. Enfocar atentamente el pensamiento a la consideración de algo. Podríamos decir que es como masticar. El concepto está asociado a la concentración y a la reflexión profunda.
Esta definición nos ayuda a entender que la meditación de la palabra de Dios tiene que ver con una reflexión profunda de lo que se considera. Debemos reflexionar en lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Si una persona desarrolla la práctica de meditar en la palabra de Dios como una disciplina en su vida devocional, esta desarrollará la habilidad de poder escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. ¿Por qué muchos no escuchan la voz de Dios? Exactamente por esto, como vimos aquí, porque no se dan a la meditación de la palabra de Dios. Dios habla por medio de su palabra. Esta es la más grande profecía que tenemos. Esta es la voz que debemos escuchar. Esta es la voz de Dios. Duncan Campbell enseñó que es bueno leer y entrar a la palabra de Dios, pero es más importante que la palabra entre en nosotros. Y esto sucede cuando nos tomamos el tiempo para la meditación bíblica. Entonces, no es simplemente conocer la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro intelecto. Es necesario que la palabra entre en nuestro corazón, baje a nuestro corazón y de esta forma pueda cambiar todo nuestro ser. Esta práctica ha sido descrita como la capacidad digestiva del alma, la cual nos ayuda a saber de qué manera la palabra puede convertirse en parte de nosotros. La profundidad de entendimiento solo viene a través de la meditación bíblica. Una definición de la meditación bíblica es la práctica de considerar, evaluar y reflexionar en la escritura. Jim Packer dice lo siguiente: la meditación es la actividad de recordar, ponderar y pensar las cosas de nuevo para aplicar a nosotros mismos las distintas cosas que uno ya conoce acerca de las obras, los propósitos y las promesas de Dios. Es una actividad de pensamiento santo, llevada a cabo de una forma consciente en la presencia de Dios, bajo la mirada de Dios, con la ayuda de Dios, para que exista comunión con Dios. El propósito de la meditación es esclarecer la visión mental y espiritual que tenemos acerca de Dios y permitir que su verdad tenga un impacto completo y apropiado en la mente y el corazón de la persona. Tozer describe la práctica devocional de la meditación de la siguiente manera: es importante que nos quedemos callados para esperar en Dios. Y es todavía mejor que nos quedemos a solas con Dios, preferentemente con nuestra Biblia abierta. Entonces, podremos acercarnos a Dios para empezar a escucharlo hablar en nuestros corazones. Pienso que la mayoría de nosotros, para la mayoría de nosotros, el proceso sucederá así. Primero, un sonido, como cuando oímos una persona caminar en un jardín. Después, una voz más reconocible, pero aún así distante. Después, un momento feliz cuando el Espíritu empieza a iluminar las Escrituras y aquello que antes era solo un sonido o una voz, ahora se convierte en una palabra comprensible, cálida y íntima, y tan clara como la palabra de un amigo cercano. Entonces vendrá vida y luz, y lo mejor de todo, vendrá la capacidad de ver, descansar, aceptar a Cristo Jesús como Salvador y Señor de todo. Es muy claro que aquellos quienes hacen de la meditación bíblica una práctica habitual tienen una relación profunda y enriquecedora con el Señor.
Cuando una persona medita en la palabra de Dios, su mente estará llena de pensamientos profundos acerca de Dios, de su carácter, de sus caminos, olvidándose por completo de sí misma. La práctica que mencionamos es muy diferente de la meditación trascendental, la cual anima que vacíes tu mente de todo pensamiento y la cual está inevitablemente enfocada en el ser humano en sí. O sea, la meditación de la Biblia es algo bastante distinto de lo que sugieren en la meditación trascendental. La meditación trascendental anima a las personas a que vacíen su mente y dice un proverbio popular que una mente vacía es la oficina del diablo. Entonces, nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios. Debemos meditar en la palabra, con la palabra, y dejar que esta palabra pueda, de hecho, formar nuevos pensamientos, traer los pensamientos de Dios a nuestra mente. La Biblia misma anima a meditar en ella. Josué 1:8, un texto bastante conocido, nos dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Observe que el texto dice: nunca se aparte, y después dice: medita. No es leer, es meditar. El Salmo 1 y 2 también, que ya estudiamos en esta clase, dice: bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. El Salmo 48:9 también nos dice: Dios nuestro, dentro de tu templo nos acordamos de tu misericordia, hablando de su palabra. Acordar de lo que está en su palabra. El Salmo 119, 97 hasta el 99 dice: cuánto amo yo tus enseñanzas. Todo el día medito en ellas. Me has hecho más sabio que mis perseguidores, porque tus enseñanzas están siempre conmigo. Entiendo más que mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, vean cómo la palabra de Dios, el meditar en esta palabra, nos hace sabios, nos da discernimiento, nos da inteligencia. Todo lo que necesitamos está en esta palabra. Por eso debemos tomar muy, muy en serio este tiempo a solas con Dios, cuando vamos a estar también leyendo, estudiando y meditando en esta palabra. La meditación de la palabra de Dios nos ayuda a apreciar más y más su palabra. Cuando meditamos profundamente en lo que Dios desea para nosotros por medio de su palabra, esto nos llevará a tener un profundo amor por su ley. Cuando se toma tiempo para meditar en las Sagradas Escrituras, esto le ayudará a gozarse en gran manera en lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Entre más medita en la ley de Dios, más verdades encontrará, y tales verdades serán de gran bendición para su alma. La meditación de la palabra de Dios nos ayuda a recordar mejor el mensaje de Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos ayudaría y nos acordaría de todas las cosas. Pero, ¿cómo vamos a nos acordar de algo? ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a acordar de algo que no leemos, que no sabemos, que no conocemos? Solo podemos nos acordar de algo que ya conocemos. Y es exactamente por eso que debemos meditar en la palabra. Cuando meditamos cuidadosamente en el mensaje de Dios,
Esto nos ayudará a recordar mejor el mensaje de Dios y no lo olvidaremos. El salmista David dijo, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Cuando la palabra de Dios se examina cuidadosamente, no se olvida. Medite profundamente en la ley de Dios y permita que ésta more en abundancia en su corazón. La meditación de la palabra de Dios nos ayuda a alimentar nuestro ser interior. No existe mejor alimento para nuestra alma que la palabra de Dios. Ella es presentada como nuestro alimento espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La palabra desear viene del griego epipoteo, lo cual significa anhelar ardientemente, profunda o intensivamente. Es de esta manera que debemos desear la palabra de Dios. Cuando uno anhela profundamente la palabra de Dios, no simplemente la leerá, sino que recapacitará profundamente en el mensaje que la Biblia contiene para él. Cuando nos alimentamos adecuadamente con la palabra de Dios, esto nos ayudará a estar mejor preparados para ser maestros de la palabra. Esto fue lo que el escritor a los Hebreos nos dijo en Hebreos capítulo 5. Nuestro alimento debe ser siempre el llevar a cabo la voluntad de Dios. Y esta nunca la conoceremos si no meditamos profundamente en las Escrituras. La meditación de la palabra de Dios nos ayuda a tener más reverencia para con nuestro Padre Celestial. Entre más meditamos en quién es Dios y qué es lo que Él desea de nosotros, mejor preparado estaremos para apreciar, amar, respetar y reverenciar a nuestro Dios, ya que Él es digno de loor, gloria, honor y alabanza. La meditación de la palabra de Dios con relación a los actos de adoración nos ayudará a llevarnos a cabo con más reverencia. Cuando entendemos muy bien delante de quién estamos cuando adoramos a Dios, esto ayudará para que tengamos reverencia hacia Dios. Cuando el cristiano medita en la importancia de la reverencia a Dios, esto le ayudará a tomar mejores decisiones respecto a su vestimenta, actitud y todo lo que pueda mostrar reverencia a Dios. Por lo tanto, la razón por la cual muchos cristianos no muestran reverencia a Dios en la adoración es porque no han meditado profundamente en lo que significa adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Daniel fue un personaje del Antiguo Testamento que respetaba y reverenciaba a Dios. Por esta razón, propuso mantenerse limpio delante de él y siempre le dio la honra y la gloria. ¿Cómo entonces meditar en la palabra de Dios? Encuentra primero calma y quietud, así como ya hablamos en lo que toca a la oración y la adoración, que debemos tener un tiempo y un lugar específicos a donde podamos estar tranquilos, sin ninguna distracción. Así también cuando estamos y cuando vamos a meditar en la palabra de Dios. Encuentra calma y quietud. Es de mucha ayuda encontrar un lugar que sea literalmente silencioso, pero también es necesario pedirle al Señor que quite toda distracción de nuestra mente. Procure antes de leer y meditar en la Biblia, ir a Dios en oración
para que le dé gracias por su palabra y para pedirle que le conceda tener una actitud digna para con su mensaje. Nunca olvide ir a Dios en oración antes de estudiar y meditar en las Escrituras, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro por excelencia, dice la Biblia. Entonces, es Él que va a nos ayudar a llegar a la verdad. Es Él que va a traer iluminación de la palabra de Dios a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, para que podamos de hecho entender lo que Dios quiere hablar por medio de su palabra. Dedique tiempo todos los días para meditar y reflexionar en lo que Dios desea comunicarle por medio de la Biblia. Examine cuidadosamente el mensaje que está leyendo. Y si es posible, lea el pasaje varias veces, mientras va descubriendo estas perlas que serán de gran provecho para su alma. Dichas perlas no podrán ser observadas, encontradas, hasta que no haya meditado profundamente en el mensaje de Dios. Perlas solamente se encuentran en la profundidad, no se encuentran en la superficie. Por eso se debe leer el mismo texto, el mismo pasaje muchas veces, más de una vez, y tratar de sacar todas las cosas importantes e interesantes, todo lo que el texto está hablando, y de esta forma llenar nuestra alma y aprender lo que Dios quiere nos decir. Otra cosa bastante importante que ayuda muchísimo a que nos concentremos y a que no nos olvidemos de lo que estamos haciendo. Toma nota escrita de tu meditación. Si te es posible, tal vez te será de ayuda el escribir los pensamientos que tuviste durante la meditación. Hacer esto tiene muchos beneficios. Te ayuda a ordenar tus pensamientos, te facilita orar por todo lo que ya has recibido y te provee un registro para que puedas revisar de qué manera Dios ha contestado tus oraciones. Entonces, trate de tener un cuaderno, alguna cosa que puedes utilizar y ahí hacer los registros todos los días de lo que estás leyendo, de lo que estás entendiendo, de lo que estás aprendiendo, de las cosas que necesitas cambiar en tu vida también. Y esto va a ayudar mucho, muchísimo. Incluso cuando necesitamos enseñar a alguien o predicar a alguien o en alguna circunstancia, siempre vamos a tener algo que decir. ¿Por qué? Porque ya estamos ahí con nuestros apuntes de lo que Dios nos habló por medio de su palabra. Y también no podemos esquecer de la aplicación de la meditación. Esto es importantísimo. Las verdades que obtengas mediante la meditación tendrán una aplicación personal en primer plano. Entonces, debemos y necesitamos no solo leer, escribir, registrar, meditar en lo que está en la palabra, pero necesitamos también aplicar estas verdades a nuestra vida. Es como nos poner delante de un espejo y ahí observar lo que está bien y lo que no está bien. Y tenemos que ser sinceros, honestos con nosotros mismos para reconocer lo que no está bien, para admitir lo que necesitamos cambiar mediante lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Necesitamos en este momento reconocer lo que necesitamos fortalecer en nuestra vida por medio de lo que estamos aprendiendo por la palabra de Dios. Entonces, este momento de la aplicación es bastante significativo. Si uno se salta esta parte o no toma en serio este momento de la aplicación, entonces todo eso va a ser simplemente conocimiento y no va a ser verdad en su vida personal. Recuerde los grandes beneficios espirituales que usted va a recibir cuando dedica tiempo a la meditación de la palabra de Dios.
Estos beneficios te mantendrán motivados todos los días de su vida. Y ahí, para finalizar nuestra clase, quiero ahora traer el pensamiento de algunas personas, algunos hombres que hablaron con relación a la Biblia y que tenían la Biblia en gran consideración. Uno de ellos fue Napoleón Bonaparte. Creo que ustedes conocen quién fue Napoleón Bonaparte, lo que hizo, cuál fue su parte en la historia de la humanidad. Y mire, aunque él no era un cristiano, ¿cómo era que consideraba la Biblia? Él dijo, la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Otra persona que también tenía la Biblia en alta cuenta fue Gabriela Mistral, que ustedes conocen muy bien. Y ella dijo, la Biblia es para mí el libro. No veo cómo puede alguien vivir sin ella. Otra persona que también dijo algo muy importante cuanto a la Biblia fue Immanuel Kant. Kant fue un gran filósofo del siglo XIX y él dijo, la existencia de la Biblia como texto para el pueblo es el más valioso bien que posee el género humano. Todo intento de menospreciarla constituye un crimen contra la humanidad. Vean qué cosa seria que dice este filósofo. Leer la Biblia no es una cura para tu mala conciencia, es una quimioterapia para tu cáncer espiritual. Sproul también dijo, si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. Estudiar seriamente la Biblia te lleva a amar seriamente a Dios. Y por último, cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parece una mina inagotable de verdad. Y así finalizamos nuestra clase de vida devocional. Bendiciones a todos y deseo sinceramente que todos estos conocimientos no sean simplemente aprendizajes intelectuales, pero que cada uno pueda de hecho poner por obra estas cosas en su vida que seguramente van a hacer una gran diferencia y van a fortalecerles y ser de bendición, no solo a ustedes, pero a todas las personas a quien ustedes ministran y con quien conviven. Bendiciones y hasta la próxima.